Hoy comenzamos el programa número 7 del año 2, Alusando. Un programa que lleva un nombre y un título peculiar. No pasa nada. Cuénteme, don Melvin. No pasa nada. Es una expresión muy coloquial en España. En vez de la gente, como en Estados Unidos, decir, excuse me, I'm sorry. En España usted tropieza, o se le cae algo, se mojó una computadora ajena, cualquier cosa. Dice, no pasa nada. ¿Y por qué no pasa nada? Bueno, eso es lo que se supone que nosotros seamos capaces de contribuir a explicar. Porque esa es una pregunta que ya no solamente nos corresponde a nosotros. Yo he oído mucha gente, pero mucha gente, me refiero a personas no vinculadas a las ciencias sociales, ni al ejercicio político, ni líderes, de nada. Gente común y corriente dice, coño, pero es que aquí no pasa nada. Y hacen esto y aquello y nos masacran y nos estupran y no pasa nada. Y hay un imbécil y hay 20 ladrones y Alibaba y los descendientes de Alibaba y no pasa nada. Y hay hechos vergonzosos y no pasa nada. Y hay catástrofes sociales, financieras y no pasa nada. Entonces, ¿Qué se supone que pasa? bueno, la gente entiende cuando ese no pasa nada alude a dos cosas. Una, el culpable en todo ese decir es naturalmente el gobierno. Entonces, no pasa nada, que el gobierno sigue igual, haciendo lo mismo. Los desatinos aumentan en gravedad, aumentan en frecuencia y aumentan en significación. Y no pasa nada, porque esa es una maldita vaina, no pasa nada. Y la gente entiende que el pueblo debió haberse tirado a las calles hace rato. Y yo personalmente soy de los que creen, sin demostraciones, bueno, pero déjeme formularlo al revés. Si Abinader y el PRM hubieran enfrentado movilizaciones de envergadura, es posible que algunas tragedias no hubieran ocurrido y que algunos desatinos quizás no hubieran tenido lugar o hubiera sido la escala de su ocurrencia algo menor por diferentes razones. Pero yo creo que el enfoque que más nos interesa es desde el punto de vista de la sociedad dominicana, tanto la sociedad civil como la sociedad política. ¿Por qué no pasa nada? O tal vez el asunto de qué pasará si no se hace lo que se debe hacer hoy. ¿Qué consecuencias? El pueblo decía, bueno, si seguimos así, algo pasará. Todo tiene una explicación. Nada es fortuito, nada es casual, ni nada surge del vacío. Yo creo que la amargura aún viva de la Marcha Verde pasa factura. O sea, la gente dice, yo marché. Hubo una expresión ciudadana, auténtica, legítima, bien intencionada, de marchar contra el oprobio de la corrupción. Y las figuras en las que yo creí que guiaron ese proceso me traicionaron tanto como los políticos, en este caso Abinader, que prometió ese cambio ético. Entonces eso deja una resaca. Y la gente con justa razón dice, volver a marchar y si van otra vez y me engañan como ya me pasó. Porque ¿dónde están todas las caras, los rostros de esa Marcha Verde militante, agresiva, feroz, que defendía valores, que defendía la ética, la transparencia en el manejo de los fondos públicos? ¿Dónde está? Hay alguien, a propósito de eso, cuyo nombre no retengo en este momento, pero posiblemente ustedes sean mejores que yo, que ha estado publicando en redes sociales, antes y después, o sea,
coge a este La muchacho, a transformación de las Pujal, cosas. a la Kimberly, qué sé yo qué cosa, a otro apellido Enríquez, y pone fotos de ellos en los tiempos de la Marcha Verde y ahora, después que han sido Que designados cosecharon los diferentes frutos posiciones. políticos. ¿Cómo? Sí. Después de haber cosechado los frutos, Ajá. la prosperidad se nota. El bienestar. Yo creo que la gente, júntale, ¿cómo se llama la persona que hace eso? Pero- Bueno, pero la impresión que me da es que es como un experimento, un ejercicio para hacer una galería de traidores, de personas que, vamos a decir, de estafadores políticos. Algo que ya lo hizo el PLD en un momento y tengo entendido que le fue bien. Yo no sé si usted recuerda, tú debes recordarlo mejor que nosotros. ¿Cuál? El árbol de la corrupción. Ajá. Sí, sí, en los 90. El árbol de la corrupción. Pero mira, ya que tú mencionaste el árbol de la corrupción, que de data de más de 10 años, 20 30, años, 40 20 años, años, 30 años. O sea, fíjate que tú estás tocando el tema como de sensibilizando a la sociedad de hacer una serie de indelicadezas, probando pequeño, cada gobierno que viene más grande, más grande, más grande, y ahora no pasa nada. Aquí no pasó nada, pequeño, no pasa nada. Y en cada uno de los gobiernos tenemos entonces una sociedad, es que aquí ya es así. Entonces, como que tenemos el deseo de que algo pase, pero no pasa nada, ni siquiera quiénes deben ser. Muchos dicen, bueno, debe ser el presidente de la República porque nosotros hemos elegido a un gerente para que gerencie todas las cosas en nombre del pueblo y no en nombre de 2 o 3 personas. Pero cada uno de los presidentes elegidos, los últimos 4 presidentes y tal vez más, hicieron lo mismo. Entonces yo creo que ahí tal vez también hay una sensibilidad, ya insensibilidad de la sociedad, desde, bueno, no va a pasar nada y yo no voy a hacer nada porque si otros no lo hacen, ¿por qué tengo yo que hacerlo? Pero yo también creo, don Bernabé, que hay una resaca del creer. Hay una resaca, porque luego de creer en la Marcha Verde, y luego de creer en el Ministerio Público Independiente, y luego de creer en el discurso ético de Abinader, y que todo eso literalmente se fue al carajo. Y cuando usted combina eso con que el 58% de la economía dominicana es economía informal, o sea, el que vende coco en la esquina, allá cerca de usted, que dice, yo estoy molesto, yo estoy harto de esto, pero si no vendo los 150 cocos de todos los días, no me gano los 2.500 para que mi familia coma. Y eso, póngalo con el que vende empanadas, eso póngalo con el que tiene una pequeña tienda, que está hasta aquí de problemas, los costos operativos aumentan, las ventas bajan, pero dice, si cierro 3 días, no pago el préstamo, y está en juego entonces todo eso cohíbe. Ahora la pregunta es si la demora de esa respuesta es conveniente o no, porque cuanto más demora se va acumulando, y cuanto más se acumula y cuanto más demora, más brutal y bárbara puede ser el desenlace de esa respuesta, porque va a llegar. Pero hay otra cosa ahí que hay, es el... Usted sabe, perdón, ese lococo cuando yo creo que decide protestar, cuando él sabe que haciendo todo lo que había que hacer, cuando él haciendo recorte aquí, recorte allí, trabajando más horas para vender la misma cantidad de cocos al día, cuando haciendo todos esos ajustes, aún así ya no le permite, no alcanza. Bueno, ese era el punto. Cuando tú te tocan la necesidad grande, como en el caso de Irán, que estuve viendo que en una zona, me interesan los recursos naturales, ahí en una zona de cerca de 20 millones de habitantes, el gobierno construyó una carretera en medio de un río, partió el río en la mitad y ese río se secó y la gente está
pasando Y los sed, pueblos o sea, pasando. hay una necesidad. Y cuando hay una necesidad, ese pueblo entero se levantó. Ahora, eso pasaría con el coquero, pasaría con cualquier persona que nosotros tengamos aquí, o cuando la sociedad vea que haciendo lo que hace, como tú decías con el coquero, no alcanzamos para pagar lo mínimo que es la comida, la salud, y el moverse, ya no somos. Entonces ahí entonces es cuando dice, bueno, algo hay que hacer. No veo razón para que haya movilidad social cuando el clase media, la pizza de los sábados en la noche para los muchachos, la tiene que cambiar por un batido de lechosa. Ahí no pasa nada. No pasa nada El problema todavía. pasa cuando se llega al sábado, donde ni para la batida de lechosa ya se puede. Y no hemos llegado ahí, pero vamos camino allá. Y rápido que vamos allá. O sea, no se ha tocado en el asunto que estamos hablando. Ustedes son muy jóvenes. Si no es una mentira piadosa, es una imprecisión cronológica. Yo creo que te faltan lentes como los nuestros para ver. O una calculadora para contabilizar bien. Déjeme decirle, una es un ejercicio de la memoria, la otra del pensamiento. Mire, la generación a la que yo pertenezco protagonizó las revueltas estudiantiles contra los remanentes del régimen de Trujillo, de Balaguer, de la Unión Cívica, del Triunvirato, protagonizó la Revolución de Abril, enfrentó la intervención americana, etcétera, etcétera. Déjame decirle, una década ya, o menos de una década, al interior de ese proceso, quien le habla se percató de algo. Me percaté porque yo me había ido al exilio, estaba en Cuba, vine y descubrí que con apenas 3 años fuera el país había cambiado y el cambio era brutal, brutal. Lo escribí, eso está consignado en Operación Estrella y en Travesía. Mire. ¿En qué año fue eso? Yo me fui en enero de 1967. Regresé en agosto de 1970. Entonces, cuando yo me fui, esa clase media que usted mencionó, le ofrecía, o tal vez no le ofrecía, pero accedía gustosa a prestarme su carro, si lo tenía, su casa para dormir, su mesa para comer, su familia para compartir, y un poco a veces, algo del destino para vivirlo junto con nosotros. En la mesa, en los domingos, en Semana Santa, en Navidad, se hablaba de política, de la revolución, de la esperanza de una vida mejor, etcétera, etcétera. Ese fue el país que yo dejé en enero de 1967. El país que yo encontré 3 años después, en agosto de 1970, estaba endeudado. La gente hablaba del televisor a colores. La gente hablaba del refrigerador, del carro, de la casa en una urbanización nueva donde quería comprar o había comprado, alquilaba o quería alquilar. Yo recuerdo que un señor que debía brindarme refugio, ¿no verdad? O sea, porque fue un viaje escondido, con pasaporte falso, toda esa pendejada. El señor me lleva a una casa de su propiedad, aquí por cerca de los Cacicazgos. Me enseña aquella vaina grande, más grande de lo que eran las casas tradicionalmente nuestras. Me lleva a un baño. La casa no estaba habitada todavía. Y él me dice, esto es un walk-in closet. Una vaina enorme. Dice, yo ni sé para qué es esa vaina. A mí, nunca yo he olvidado eso. Yo ni sé para qué es esa vaina. O sea, ese señor
estaba comprando o construyendo, yo no me acuerdo cuál de las dos era, una casa, y había accedido a que parte de esa casa tuviera edificada para funciones que él ni siquiera sabía para qué carajo servía. Pero eran los espacios que la época imprimía. Era una sociedad que ya había soltado la trinchera y estaba en otra cosa. O sea, la gente, la misma gente que antes nos había albergado, nos había escondido, nos había prestado su casa, su carro, su cama, su mesa, había ido poco a poco alejándose de lo que nosotros habíamos representado y encarnando otro futuro. Eso me motivó a mí a escribir años después un libro de título La prosperidad, porque el país, la gente ahora cree que la modernidad y la prosperidad han estado siempre, y no. Hobson demuestra, la modernidad es un maldito concepto del siglo XX, y no de todo el siglo XX, sino de la segunda década del siglo XX, cuando se instaura el concepto. La gente vivió miles de años acostumbrado a que tú naciste pobre, vives pobre y te mueres pobre, o naciste noble, vives noble y te mueres noble. O sea, toda esa estructura social, la ruptura de esas estructuras y la movilidad social es un concepto muy posterior a la revolución industrial. Pero bueno, ese es el primer hecho. Entonces, poco a poco, esa gente que incluso había protestado, había hecho cosas, fue adscribiéndose. Pero ¿sabes lo que yo descubrí años después? Que cuando la gente se endeuda, su conducta política y social se hace más conservadora. ¿Por qué? Porque si pierde el empleo, es lógico, no puedes pagar la casa. Si no pagas la casa, la pierdes. Lo mismo pasa con el carro, lo mismo pasa con el televisor, lo mismo pasa con el negocito, con el taller, con lo que tenías. Entonces, yo he albergado durante muchos años la creencia de que un factor, no el único, pero un factor importante que explica la falta de movilidad social en la República Dominicana para fines políticos y de enarbolar reivindicaciones es el endeudamiento. Pero ese endeudamiento fue traspasando fronteras. Al principio la gente se endeudaba para el colegio, los muchachos, para la casa, o sea, para necesidades que se consideraban básicas. Ahora la gente se endeuda para montarse un avión a Abu Dhabi, para ir a donde Mickey Mouse, para irse de jerga en Casa del Carajo, en España, o en Bogotá y Medellín, que están de moda. Para vivir experiencias. Para pasear. Como una necesidad psicológica de que es necesario. Fue convertido en necesidad. Y eso hizo al cuerpo social más conservador por un lado y más atrevido por el otro. Atrevido para buscar dinero. Atrevido para cruzar y romper y demoler barreras sociales. Y por eso tú ves en cualquier familia, por no decir en todas, que los descendientes de nosotros hacen cosas que para nosotros eran impensables. Impensables. Y no hablo de vender droga, hablo
su conducta. De la como- agresividad, de la voracidad para los negocios, para el consumo. ¿Dónde están los Buscárselo. cuartos? Dime, ¿dónde que están los cuartos? ¿Qué es lo ¿Dónde que hay está el que hacer? dinero? ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, esa es una sociedad. Y ahora llego al coquero. Y me excusan que a veces yo doy muchas vueltas para llegar al coquero. Mira lo que pasa. La gente dejó de pensar o de esperar o de auspiciar o de luchar por la utopía, por la revolución, por esto, por aquello. Todo eso. O cualquier forma de proyecto colectivo. Exactamente. Entonces, La salvación es individual. en vez de esperar la redención nacional, con o sin revolución, Es la mía. es la mía. No hay agua, hago una cisterna. Hay inseguridad, pongo reja. No hay luz, Una planta. vela, inversor o planta. No hay transporte colectivo porque nunca hemos tenido un maldito sistema de transporte colectivo que valga la pena. Me compro un carro. Si no puedo un carro, coño, un chimichurri. Si no un chimichurri, una pasola. Y si no una pasola, Una bicicleta. una bicicleta. Y si alguien me lo financia 60 meses, dale Eh, para allá. Le busco la vuelta. Pero el asunto es una solución personal, mía. No colectiva. Me importa un carajo la patria, el destino, el futuro, la nación. ¿Qué vaina son Pero esas? también hay una realidad, Omar, es que si me pongo a luchar por la patria, me jodo la patria chica que soy yo y mi familia. Precisamente. Porque Entonces, hay que entender eso de la gente. entonces también. yo creo que al nosotros tratar de llegar a una mejor comprensión de coño, por qué pasan estas cosas y no pasa nada. Y más grande Entonces, cada día. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Ese coquero, llévelo al nivel de un ingeniero, de un médico, un contable, Un uno profesional que estudió cualquiera. mercadeo, el otro que estudió vaina de sistema, etcétera. Yo le quiero dar dos datos. Espérese. Y la conclusión al final del día es la misma. Bernabé, puede ser que tú te jodas, Pero yo no. pero yo no. Yo me la hago como Es sea. para allá, pues, puede ser que le vaya mal. Por aquello, por H, por lo que sea, pero a mí no. Yo soy más O sea, listo que yo todos los soy demás. más listo que él y soy más listo que el sistema. Claro. Y ante cada dificultad, ante cada reto, yo invento. Y si tú dudas que yo soy Y- más listo que todo el mundo, mira el carro guiando. Como una prueba fehaciente, Irrefutable. irrefutable. Pero, óigame esto. Hay dos elementos yo entiendo que es importante para concluir, que doña Pilar ahí está como un amén. Es el siguiente. Yo ni me acordaba de Hace esa 3 vaina. años, la deuda de los dominicanos por tarjeta de crédito era 57.000 millones. El último dato hace 6, 7, 8 meses atrás está en 118.000 millones. Exactamente el doble. Pero el nivel de mora en préstamos y tarjeta de crédito está en los máximos históricos. Entonces la reflexión sería, pasar del abanico al aire acondicionado es una cosa extraordinaria. Es una emancipación, un bienestar que se disfruta y que se celebra en la epidermis y en el alma. ¡Pah! Cuando prendo mi aire acondicionado y pido por Amazon. Mira, yo Ahora, eso mientras ese aire esté prendido y refrescando el alma del individuo, ¿por qué él va a protestar? Ahora, cuando hay que apagar el aire acondicionado por la razón, porque no da para tenerlo prendido, o hay que volver al abanico, ahí es que viene el pleito. Mientras no lleguemos a ese paso del aire al abanico, no pasará La imagen de nada. antes era no con el aire acondicionado, sino con el agua fría. exacto. Y nosotros, yo recuerdo, Pero el caso espérate, perdón, que se decía, después que tomé agua fría, Ah, claro. no vuelvo a la De la tinaja. nevera a la tinaja, ni muerto. No, ni muerto. Pero el asunto del aire acondicionado tengo una señora cerca de nosotros que es sumamente es servicio de casa, pero su sueño era tener un aire acondicionado.
Tiene su abanico, pero no, ya no quiero abanico, quieres un aire. Y es un servicio que no gana más de 20,000 pesos al mes. ¿Qué 20,000? Es un tema de Ni 10,000 realización. pesos. Entonces ya se siente feliz porque tiene un aire acondicionado. Usted sabía que yo conozco un caso de una señora humilde que pidió a un familiar con cierta prosperidad que le diera 15,000 pesos para empañetar el frente de la casa. ¿Usted sabe dónde terminan los 15,000 pesos? En un celular nuevo. Y una persona honesta y seria, no es ninguna loca. Vamos a darle oportunidad a Pilar. Y entonces, Volvemos de ¿por qué nuevo. no pasa nada? No pasa nada porque, según lo que hemos hablado, hay un endurecimiento de las cosas malas que suceden, que no sucede nada, en nada, ni en la justicia, pero ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Judicial, y mucho menos en el Poder Legislativo. En ninguno de ellos, porque están corrompidos, uno con mentira, con no hacer nada, otro con dando sentencias alegres, y los otros utilizando dinero del narco para ganar curules. O sea, como el pueblo lo sabe. El pueblo sabe exactamente eso. Pero arriba de eso ocurren situaciones como el Yetse, como el Senasa, como Inavie, como otros casos más, y no pasa nada. Pero ¿Dónde está entonces la respuesta a todo esto? Yo creo que hay que hacer justicia al carácter del dominicano. El dominicano ni es cobarde, ni es genuflexo. Entonces no confundamos un repliegue con una rendición. Pues puede ser miedo a perder No. lo que tiene. Bueno, Ahorita estábamos hablando eso. Hay otra- un componente de miedo. La clase alta tiene miedo a perder los privilegios. Exacto. O ganar más privilegios. La clase más popular tiene miedo a perder lo que le queda. Porque es una porción, un residuo de lo que tenía. Y la clase media endeudada hasta el tuétano, dígame usted. La gasolina que yo gasto, el tiempo que gasto en una protesta, lo tengo que ver, mejor lo empleo en ver cómo llego a fin de mes, cómo mejoro el ingreso, pero no es que haya desaparecido la capacidad de respuesta de la gente. No confundamos una cosa con otra. ¿Qué va a hacer el pueblo con lo que está pasando en el seguro Banreservas? No dice nada. No solamente que no dice nada, no oye nada. Y si lo dice, está ¿Y por pasando. qué un recipiente que se desborda con 1,000 gotas se va a desbordar con la 995? No tiene que desbordarse No, porque todavía. es que los 995 es la base para el desbordamiento de las 3 gotas que llegan. Yo no tengo ninguna duda de que pasará. ¿Tú crees? Y entiendo perfectamente por qué no pasa todavía. Bueno, yo creo que hay otra cosa. El pueblo no tiene en quién confiar para que pase algo. Si los que dijeron que iban a pasar algo, que va, y demostraron en discurso que sí, que yo voy a hacer, y no hicieron nada, no es verdad que otro que venga y diga que yo voy a hacer y no hace nada. Entonces tenemos algo de credibilidad. ¿Cómo nosotros podemos entrar en el proceso creíble en la sociedad y que pueda cambiar todo eso que tú decías y decíamos en segmentos anteriores, que cambie la Lo situación? que pasa es que, creo yo, que el 2020 fue un parteaguas en la sociedad dominicana. Primero por la pandemia, que fue un modificador de conductas en toda la especie humana. Y dos, encima de la pandemia, ¿nosotros qué nos pasó? Que como sociedad abrazamos la esperanza de un gobierno ético y decente. De un tipo que terminó siendo el más farsante de todos los farsantes. Y que todavía hoy se atreve a dar clases de ética y de moral. Es un intento fallido y tonto de relanzar un gobierno que se le está poniendo una aspirina a un cáncer con metástasis en todos los órganos del gobierno. Entonces la gente ve y dice, pero este tipo
el de Senasa, el de Deligne, el de Fulcar en Educación, el de Carlos Bonilla en el Ministerio de Vivienda. Este tipo se despacha 2 horas en una aula de un liceo hablando de moral. Entonces el nivel de desengaño social es tan abrumador que tú no puedes aspirar que ese ciudadano le haga un espacio a la esperanza y a la fe en que las cosas van a cambiar mañana. Pero que está hablando de una moral. ¿De cuál moral? Que la moral, espérate. No es no estamos saliendo. Lo que menos nos importa aquí es el gobierno. Nosotros estamos hablando a la gente, ¿por qué aquí, como respuestas sociales, no pasa nada? Nosotros sabemos lo que es el gobierno y lo que hace. Entonces, no perdamos tiempo en esa vaina hoy, quiero decir. Miren, los miedos son diferentes. El coquero tiene un miedo. El empresario mediano tiene otro. El empleado o la familia de clase media tiene otro miedo. Hay elementos comunes a esos miedos. Cuando usted está volviendo a la imagen ahorita del agua fría, después que usted toma agua fría, usted no quiere beber agua de tinaja. Los muchachos de ahora yo creo que ni saben lo que es una tinaja. Oiga cómo se ha movilizado esta ciudad, esta sociedad. Entonces nosotros tenemos que entender, además del endeudamiento, además de la factura por la estafa política y social a esas luchas cuando se iniciaron. Nosotros tenemos que entender otra cosa, se llama los contextos. No solo los dominicanos, el mundo entero vivió a partir de los años 90 un periodo de prosperidad generalizada en el mundo entero, enterito. Usted con un avión llegaba me pasó a mí, llegaba a Quito y aquello parecía un campo. Yo una vez de esa loquera mía, me fui de luna de miel a Quito. Hasta ellos se asombraban. Coño, ¿a quién se le ocurre? Pero mire, yo acabo de ir hace poco a Ecuador otra vez. Y en Ecuador, 20 y tantos años después, ¿sabes lo que hay? Lo mismo que pasó aquí hace 20 y pico de años. Empezó a pasar aquí hace 20 y pico de años. Hay un modelo de urbanización, de comportamiento, de consumo, de gasto, analizado por Stiglitz, analizado por Krugman, o sea, todos los economistas más o menos respetables, no porque le hayan dado el Nobel, coinciden. O sea, hubo un mundo, una visión de la sociedad que se impuso a partir de los años 90. Existía desde antes, estamos claros, pero se generalizó. Es como el consumo de la cocaína y el opio. Esa vaina es viejísima. Viejísima. Eso es ancestral. Sin embargo, los traumas y los traques y las locuras de la sociedad contemporánea han desatado oleadas que la gente, para sobrevivir al nivel de enajenación y de locura colectiva, se mete no sé qué, cuántas rayas y cuántos gramos o cuántas jodienda, jaladera porque sin eso no pueden llegar el lunes a trabajar. Y eso me lo explicó alguien hace pocos días, porque yo me equivoqué en una explicación. Le dije a alguien que la droga no venía sola. La droga es parte de un ambiente de luces, ruido, música,
atuendo, sexualidad. Me dice, no, tú estás equivocado. Yo no estaba equivocado. Es así. Pero además, y es lo que esa persona me decía, dice, aquí la gente, si no mete droga, no viene el lunes a trabajar. Y la gente sale de los trabajos para meterse una raya o para meterse un puff de que sé yo qué vaina. O sea, es una locura. Pero, de nuevo, ¿qué tiene que ver todo eso con el no pasa nada? Que se dan cita en la sociedad dominicana males ancestrales, pero también coyunturas de la modernidad internacional que inciden aquí. Lógico. Claro. O sea, los modelos mundiales, por globales. Por supuesto que sí. Y con el Entonces, teléfono y la tecnología ahora lo tenemos demasiado cerca. Y terminamos siendo prisioneros de lo conquistado. Mira, ahora, por ejemplo, tú puedes decir, ¿cuál ha sido el disruptor de mayor envergadura en la sociedad dominicana en los últimos 20 años? Sí, yo te diría el celular, sin duda. Sin duda. Esa vaina lo ha cambiado todo. Todo. Pero, ¿y qué? ¿Cuál es el equivalente al celular en los 20 años anteriores a eso? ¿Tú sabes lo que yo decía en un momento? La televisión. Pero con la televisión aquí hubo otro factor que produjo una transformación brutal en la sociedad dominicana, que es la migración de regreso. O sea, cada vez que llega verano o Navidad, que aquí se meten 300, 400 mil dominicanos entre Nueva York, Madrid, vaina, Mickey Mouse, California, la capacidad disruptiva de esa gente es impresionante. Es poderoso, es una vaina más poderosa que cualquier discurso político. Bastante. Entonces, al nosotros ver la situación actual, tenemos que plantearnos bien. Todo lo que se hace aquí, todo, contribuye al empobrecimiento de la sociedad dominicana, al desorden, a la pérdida de gobernabilidad, al escarnio. Sin embargo, la sociedad que sufre y es víctima de ese escarnio, de ese estropicio, sin embargo, no se levanta. No hace nada. Pero hagamos esta pregunta. ¿Lo tolera de buena gana? O sea, la gente está conforme. No, lo tolera, Entonces, pero no esa de es buena otra gana. paradoja que nosotros tenemos que explicarle a este país, aunque no sea en este momento, pues posiblemente no haya tiempo. Porque nosotros vivimos una paradoja en la cual yo no conozco a nadie que hable bien del gobierno, ni los que cobran. Sin embargo, el gobierno está ahí. Y las calles, desde el punto de vista de lo que es la movilización, las marchas y los actos de protesta, están vacías. Entonces, coño, ¿cómo entender, cómo conciliar el hecho de que la sociedad es víctima, pero al mismo tiempo no se levanta, no se planta? Todavía. Sí, usted me ha metido ese todavía como 20 veces. Sí, es que él tiene Estoy esperanza, convencido porque de el que todavía, no. es que el todavía es un asunto que espera. ¿Espera qué? Espera que pase algo. ¿Cuándo? ¿Qué es lo que usted cree que ¿Qué tú quieres? falta ¿Qué tú para- crees que falta? O Explíqueme ese todavía. Falta dolor. Todavía no hemos llegado. Vamos en camino. pero falta el no- dolor. No hemos llegado. Es que el ciudadano todavía está... Es como cuando tú tienes una casa, tienes paredes, tú estás dentro de tu casa. Las amenazas afuera son enormes y tú sabes que están al otro lado. Pero tú de alguna manera estás atrincherado en tu realidad. Los dominicanos estamos atrincherados en nuestra realidad.
Y como tú no te consideras sujeto en capacidad de cambiar las cosas, tú estás esperando a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cuánta gente no nos dice a nosotros? El 2026 es un año complicado, aquí puede haber problemas, este hombre no llega. Es una expresión cotidiana y eso nos muestra un nivel de insatisfacción cuando un dominicano se plantea que un presidente no llega al término de su mandato y que un gobierno no llegue. Y es que alguien lo ha incentivado a que piensen así, de la lectura que él tiene. O sea, ¿qué por ciento de los dominicanos tiene una lectura de que no vamos para ningún lado? De que el país está mal y que vamos en la dirección equivocada. ¿Cuánto? Ahora, de ese diagnóstico a tu militar, tener una militancia, ir a la calle, hay un trecho. Hasta que el dolor no supere el miedo de ese individuo, él no se va a movilizar. A perder su comodidad, señor, conseguida es que venimos por... de 30 años de progreso Sí, y de bienestar, fuera con esteroides, endeudamiento, narcotráfico, no importa. El dueño del restaurante que vende 40,000 pesos al día, le quedan 20. Mire, yo vi una noticia hoy que me llamó la atención. Creo que se llama La Mesa del Mofongo. Y el dueño está en la fiscalía y él dice que un nacional haitiano llamado Chinola le robó en artículos, en insumos del negocio, decenas de miles de pesos diarios por un largo tiempo. O sea, evidentemente que el negocio ese de mofongo vende tanto al día que robándole 8, 10 o 15,000 pesos al día no llevó la finanza del negocio a un punto que el dueño se diera cuenta. ¿Cuándo se dio cuenta? Ahora que la cosa se ha apretado y para que el tipo dice, pero ven acá, yo estoy comprando tanto en los almacenes y la cosa, y las ventas son esto, no me está cuadrando. Pero mientras él siguiera vendiendo los 40 o 50,000 pesos al día, no que le dejan 25, aunque se le roben 8, él ni cuenta se da. Porque él no va a coger la lucha a manejar ese negocio al chele, porque ya él tiene su jipeta y tiene su casa. Y mientras no llegamos a ese punto, ese nunca se iba a dar cuenta que le dábamos. Extrapola eso a nuestro país y a nuestro gobierno, que ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando se están robando esos 8,000 dólares diarios, eso no importa. El dolor supera el miedo. Bueno, yo creo que es que no importa dónde estamos, sino la dirección en la que vamos. Bueno, para dar las gracias, como de costumbre, a don Luis García, presidente y propietario de este medio, que nos abre la puerta siempre. Gracias, don Melvin. Buena vez, gracias. Muy buena